implicados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se pone oficialmente en marcha el 1 de enero de 2016. Un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad que implica un compromiso común y universal. Contempla 17 objetivos interrelacionados que abarcan las esferas económica, social y ambiental. La educación ocupa un lugar primordial, siendo además un objetivo en sí mismo. El número 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Desde que esta agenda se puso en marcha, son muchas las actividades, los foros y propuestas de distintas organizaciones e instituciones en todo el mundo para contribuir al logro de estos objetivos. En este marco se inscribe el 5º foro convocado por el Comité Mundial para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida, el CMA, un foro que se celebró en España, en Madrid. La UNED fue la anfitriona del 5º Foro Mundial Aprendizaje a lo largo de toda la vida para el Desarrollo Sostenible, organizado por el Comité Mundial para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida. Reunió en Madrid a representantes de diversas instituciones, entre ellas el Consejo Internacional para la Educación de Adultos, la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida, la Organización Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y otros muchos expertos de todo el mundo que abordaron desde distintas perspectivas la temática de este Foro Mundial del Aprendizaje a lo largo de toda la vida. De las conclusiones de este foro hablamos con Esther Souto Galván, vicerrectora de Investigación e Internacionalización de la UNED. Coordinó precisamente la mesa redonda centrada en la educación superior como agente para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Muy buenos días, profesora. Buenos días. Pues me gustaría un apunte sobre estas conclusiones y también en concreto sobre esa mesa que coordinó. Muy bien, pues la verdad que fue un foro realmente interesante. Era la 5ª vez que se celebraba porque realmente los coordinadores del foro era el CMA, que es una organización reconocida por la UNESCO, muy vinculada a la UNESCO y que sobre todo se centra en el aprendizaje a lo largo de la vida. Nos propusieron colaborar con ellos para la celebración y que fuéramos en este caso los anfitriones del foro y realmente hubo 9 mesas de las cuales 3 coordinó la UNED. En una de estas mesas, la que fue más solicitada además por los distintos participantes, que presidía el rector Alejandro Tiana, sobre la educación a distancia, porque realmente para la implementación de ese objetivo 4 en una de sus metas que dice que es fundamental ese aprendizaje a lo largo de la vida, la educación a distancia ayuda, porque realmente cuando ya has iniciado tu vida de adulto con responsabilidades, muchas veces la única manera de continuar avanzando en esos estudios es a distancia. Y bueno, allí lo que hicimos es reunir a las distintas asociaciones europeas y iberoamericanas de universidades a distancia, la IESAD, EACTU, ICDE, y en esa mesa, reunidos los presidentes de todas estas asociaciones, pues discutieron cuál era la labor de las universidades en esta implementación de objetivos de desarrollo sostenible, pero sobre todo en el objetivo 4 y en ese aprendizaje a lo largo de la vida. Tuvimos otra mesa sobre investigación y objetivos de desarrollo sostenible que presidió el vicerrector de profesorado, Ricardo Mayral, que hacía referencia a si realmente está vinculada la investigación y los objetivos de desarrollo sostenible. Estuvo presente el rector de la Universidad de Vigo, el vicerrector de Valladolid y en este caso tuve que estar yo también porque problemas de fallo de uno de los ponentes, pero realmente me interesaba porque es una línea en la que estamos trabajando y que creo que es muy importante, que además la Comisión Europea ha reconocido en su programa marco DH 2020 esa vinculación
entre investigación y objetivo de desarrollo sostenible, porque muchas de sus convocatorias van dirigidas hacia este tema, y yo creo que es muy importante para que realmente se pueda ejecutar la Agenda 2030, porque hay que buscar financiación. Y realmente la financiación en este programa Horizonte 2020 y en el siguiente, que será el FP9, ya vemos que si sigue esta línea, probablemente muchos de estos objetivos puedan llegar a alcanzarse. Y luego, por último, la mesa que coordinaba, que era sobre la internacionalización y los objetivos de desarrollo sostenible. Y sobre todo la educación superior, que claro, es todo básico. Era, efectivamente, en nuestras 3 mesas hablamos de educación superior. En realidad, en España muchas veces es directamente, hablamos de universidades, pues es verdad que como era un foro mundial, en muchos de los países que venían, la educación superior se combina con institutos de educación, en fin. Claro, en este caso, además, educación superior como agente para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces lo que se debatió fue fundamentalmente cuál era ese papel de las distintas instituciones, no solo las universidades. Estuvo el presidente de UNICEF en España, Carmelo Angulo, también Pablo Cid de la AECID y Pablo Speller, presidente de la OIE. Y en este caso, bueno, además esa importancia de nuestras relaciones con Iberoamérica y de cómo realmente se puede llegar a esa implementación en colaboración con distintas instituciones que son necesarias. Es necesaria, por un lado, la interdisciplinariedad y, por otro lado, la comunicación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Bueno, Esther Seuto Galván, vicerrectora de Investigación e Internacionalización de la UNED, también en ese foro mundial pues presentó una de las conferencias, precisamente la conferencia del profesor Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz. Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO durante muchos años, pero además doctor honoris causa por la UNED, por otras muchas instituciones, pero estamos en el marco de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es un honor para la universidad pues contar con este doctor honoris causa que pronunció la conferencia de clausura con una mirada hacia el futuro. Vicerrectora, ¿qué papel desempeña la universidad en ese futuro que ya es presente? Sí, bueno, es verdad que Federico Mayor Zaragoza estuvo maravilloso porque además con esa visión tan completa que tiene de lo que ha sido la historia, porque es cierto que es muy fácil partir del año 2016, del 15, donde se proclama la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y esa implementación a partir del 2016. Pero es cierto que todo esto lleva toda una historia de intentar luchar por ese reconocimiento de los objetivos del milenio, en su caso, de esa sostenibilidad, y hemos ido evolucionando. Entonces, él dio una mirada hacia el futuro maravillosa, que, bueno, con las pegas que normalmente se ven, como es esa falta de financiación cuando se implementan estas agendas, pero quizá en esa visión de sostenibilidad de la que estamos hablando, yo soy muy optimista, pero por naturaleza. Entonces, ahí es fácil que yo vea un gran futuro, una posibilidad, a diferencia de los objetivos del milenio. Creo que con estos 17 objetivos, aunque ha sido criticado que se hayan ampliado, etcétera, pero han abierto mucho más a temas también sociales que no se trataban en los anteriores y que, por lo tanto, complementan mucho, pues, por ejemplo, si lo vinculamos con la investigación, con la educación, muchos de los temas que ahora mismo ya preocupan a la sociedad y que ya se está estudiando y se está educando en ellos para solucionarlos. En este caso, Federico Mayor Zaragoza, con esa Fundación de Cultura para la Paz que va tan entrelazado con todos estos temas, la educación, la cultura para la paz y en la Declaración de la Paz que se ha aprobado en el 2016, se ve ese desarrollo necesario de las instituciones en el que empiezan a reconocer un ámbito que siempre empieza para la educación y que termina reconociendo con esos derechos, con esa Declaración de la Paz. Entonces, me pareció maravilloso y con un gran futuro que pienso que puede tener y que el papel de nuestra universidad concretamente puede ser muy importante en la implementación de estos objetivos. Solo tenemos que luchar porque ese papel realmente lo tengamos y podamos demostrarlo con visibilidad.
Quinto Foro Mundial, Aprendizaje a lo largo de toda la vida para el desarrollo sostenible, un enfoque integrado. Nos ha mencionado algunos de los protagonistas de este foro, pero asistió muchísima gente, muchísimos especialistas de distintos países y de distintas organizaciones, que eso es importante porque son responsables en sus puestos y, bueno, pues impulsores de ese desarrollo sostenible, del logro de esos objetivos. Profesora Esther Souto Galván, sé que a raíz de la organización de este foro, que como nos decía, pues es la quinta convocatoria del foro, se ha desarrollado en distintos países, tiene la sede en París, organizado por el Comité Mundial para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida, el CMA, y la UNED ha firmado un convenio que no se limita exclusivamente a la organización o coorganización de este encuentro. Sí, bueno, se firmó realmente un convenio de colaboración con ellos en los que se establecía que todas aquellas actividades que pudiéramos celebrar conjuntamente, además en el impulso de estos objetivos, de este objetivo concreto, el objetivo 4 con su meta concreta, pues que colaboraríamos para publicaciones, futuros eventos. Ya han anunciado que parece ser que el siguiente foro puede ser me parece que es en Uruguay. No sé si al final colaboraremos en ese encuentro, pero desde luego una de las cosas que has dicho que es muy interesante, que el hecho de comunicarnos también con otras instituciones que no solo sean universidades, ayuda muchas veces para darse cuenta que no tenemos que centrarnos solo en la teoría del estudio de estas cuestiones y en la educación, sino que muchas veces tenemos que ver cuál es la realidad social de cada una de ellas, y en la combinación con estas instituciones realmente hemos aprendido muchísimo, porque muchas veces nos vemos encorsetados en el ámbito universitario pensando que es que no hay nada más allá de todo esto, y yo creo que es muy interesante ver no solo además el hecho de que no fuera todo universidades, que fueran instituciones, también empresas. Pues vino, por ejemplo, formó parte de la Cámara de Comercio de París con Iberoamérica, con relaciones con Iberoamérica. Bueno, tienen cada uno una visión distinta de cómo debe ser esta implementación, y yo creo que con todas esas miradas es la forma de entender cómo hay que hacerlo. Entonces, desde luego me pareció maravilloso. Creo que todas aquellas reuniones o encuentros o lo que se puede hacer para crear estas redes interdisciplinares y de distintas instituciones, creo que es fundamental. Muchísimas gracias, vicerrectora, y hasta un nuevo encuentro en el que seguiremos hablando de estas cuestiones vinculadas con la investigación, con el desarrollo sostenible y el trabajo que día a día se desempeña en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, en especial en ese marco del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización. Muchas gracias. Esther Souto Galván es catedrática de Derecho en la UNED, vicerrectora de Investigación e Internacionalización. UNED.es, la universidad pública más cercana, UNED.es.